Caramba, lo que me gusta de reparar cuestiones técnicas en el podcastor es que la banda no se da cuenta. Eso es arte de magia. Y volviendo a esto, te hacía hacía esta observación respecto a la competitividad. Y en este evento que tuviste cuando ibas en el CCH, a cual por cierto le mandamos un saludo a toda la comunidad universitaria. Por supuesto, no puedo dejar pasar por alto esta oportunidad de saludar a la bandera de la UNAM. Y bueno, a lo que iba con todo esto es que nos hemos dado a la tarea en las producciones del Podcastor en hacer una pequeña investigación respecto a las mujeres y el ajedrez. Estuve viendo varios estudios estadísticos, sociológicos, de distintas ramas, y una de las conclusiones a las cuales se las presentaré en un bonito video, pero una de las conclusiones que me gustaría remarcar aquí, gracias a la historia que nos acabas de contar, es la importancia y el peso que tienen los estereotipos en la sociedad. Mencionaba este estereotipo en el ajedrez de que si las mujeres no tienen esta habilidad, la ciencia ha demostrado que esto es una falsedad. Si los hombres tienen el cerebro más grande, les voy a decir por qué es por grasa, muchachos, a que no se sabían esa. Lo voy a mostrar porque también vi un estudio muy bueno de neurología en donde habla precisamente del cerebro. Entonces, estos estereotipos pueden llegar a ser muy, muy peligrosos. Yo en lo personal caí en el estereotipo del músico de rock and roll. Yo pensaba que para ser músico de rock and roll había que estarse drogando y bebiendo alcohol todo el tiempo, porque era bombardeado por ese mensaje en las cosas que yo consumía, en el ambiente en el que estaba inmerso, ¿no? Entonces, de alguna manera caí en este estereotipo. Y entonces en el ajedrez me he encontrado que incluso ahora sigue existiendo, a lo mejor en menos grado, pero sigue existiendo este estereotipo hacia el ajedrez, lo cual está científicamente demostrado que es una tontería ya pensar así en este siglo es muy retrógrada de parte de la banda, pero este es un llamado a no caer en los estereotipos, que no te importe, que te valga mucha madre lo que diga la gente, que si usas lentes no por eso ya tienes que ser listo o te tiene que gustar leer, no, caramba, digo, está chido que leas, pero vamos, a lo que voy es que es peligroso caer en los estereotipos sociales. Ten cuidado tú que estás escuchando esto en querer, pues, hacer feliz a la gente cumpliendo estereotipos que no. Me desvié un poco, mi estimadísima Fiona, pero vamos, creo que es importante el remarcar esto porque tú eres una prueba viviente de una mujer competitiva, una mujer líder y de una mujer que ha dado el siguiente paso y lo ha llevado a el profesionalismo a través de ser referee, de ser árbitro. Entonces es muy interesante, muchas gracias y permíteme hacerte una pregunta. ¿En qué momento empiezas a entrarle con los libros? Porque platicabas que en tu compañero del CCH que te dio el libro, tú se lo regresaste, pero ese libro lo leíste antes de regresárselo o tal cual se lo diste. ¿En qué momento le empezaste a meter a la talacha de la teoría? Se lo regresé, ni siquiera lo abrí. No, estaba yo muy enojada. En el CCH sí recurrí a algunos libros que estaban en inglés, por cierto, y eran de ejercicios, nada más que teníamos a disposición en el club. Pero la verdad es que empecé a estudiar, híjole, yo creo que apenas hace 2 años, poquito antes de la pandemia con el maestro Lenin. Sí empecé a descargar algunos libros y empecé a revisar cosillas, ¿no? Pero sí me perdía un poco. O sea que tanto el torneo del CCH como el primer abierto nacional que tuviste y estos trabajos te los aventaste a talento puro, así, a valor mexicano. Bueno, y tenía un librito, debo confesar, ahora recuerdo, que me dio mi papá. Mi papá dio un tiempo clases en un CONALEP y en el CONALEP llevaban ajedrez como materia en esa época. Entonces tenían un compendio y creo que por ahí, bueno, ahí lo debo tener. Había un librito que diseñaron y que traía como cosas muy básicas. Me acuerdo mucho de los románticos, ¿no? De eso me acuerdo un poco. Y que sí, revisaba, pero pues como que yo quería jugar, ¿no? O sea, no veía que fuera importante en ese momento y después ya te das cuenta que sí lo es, ¿no? Pero bueno. Y mucho, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿O qué piensas? ¿Crees que el ajedrez sea una cuestión de talento o una cuestión de preparación? Yo creo que de ambas, ¿no? O sea, uno puede tener talento para 1000 cosas, ¿no? Incluso en la danza, pero si tú no te macheteas, no trabajas, no estudias,
no avanzas, te vas a quedar ahí, ¿no? O sea, y hay gente que no es buena y que a base del trabajo así duro, disciplinado, logra tener buenos resultados. Tengo un compañero, no voy a decir su nombre porque sí lo conocen en el medio, no quiero, ¿No lo quieres no me quemar? gustaría que lo malinterpretara, Bueno. pero en realidad yo digo que es algo bueno. Yo recuerdo que él era muy malo para jugar, o sea, todos le ganábamos, y bueno, yo siempre me he juntado mucho con casi puros hombres, ¿no? Sobre todo en el ajedrez, ¿no? Bueno, en todo, igual en el básquetbol y así. Y me acuerdo que todos lo traían de bajada y lo vacilaban feo y demás. Y este chico se clavó mucho y empezó, y ahorita, bueno, él se dedica a eso, a dar clases, mejoró muchísimo, se hizo bueno, e incluso fue la primera persona que yo recurrí cuando quise regresar al ajedrez. Y es muy creativo. Me acuerdo que me pasó como tarjetitas con las que trabajaba con sus alumnos, con algunas posiciones para que tú fueras como memorizando o asociándolas, ¿no? Y me ponía problemas y me decía, bueno, a ver, ayúdate con las tarjetas. ¿Qué crees que estamos viendo, no? O sea, sí me gustaban esas cosas. Y bueno, él es un ejemplo, ¿no? O sea, él le super macheteó y así, y subió, alcanzó un nivel decente, ¿no? O sea Y ahora de eso vive, de dar clases. mira, pues, o sea que podemos decir que realmente la disciplina es la estrategia. Además que me atrevo a decir, voy a decir algo muy, muy aventurado, pero por las disciplinas a las que tú te has enfocado, como a la preparación física, al estudio de la historia, el ajedrez, pues vamos, me atrevo a decir que eres una mujer muy disciplinada, porque la danza, por ejemplo, yo no conozco, soy honesto, soy ignorante, pero he escuchado en entrevistas de personas que hablan de eso, que la disciplina está ahí presente muy marcado, ¿no? Alguna vez vi un documental de la escuela rusa de danza, era impresionante. Bueno, en el sistema soviético las preparaban, era un apoyo que se le brindaba como para tener éxito en el sistema soviético, pero vamos, a base de una presión muy grande. Y después en la Rusia actual, también digo, ahorita no sé por qué mencioné, bueno, es por el documental ¿no? Pero a lo que voy es a la disciplina. Entonces, ¿crees que por ahí es la onda? ¿Tú eres disciplinada o no, mi estimada Fiona? Más o menos. ¿En serio? Más, o sea, para lo que me gusta mucho, sí. Pero y para otras cosas que soy un caos, ¿no? O sea, debo confesarlo. Pero sí es el éxito por ahí, ¿verdad? O sea, independientemente de la disciplina, creo yo que... ¿verdad? ¿Qué pasó? Un pequeño viaje en el tiempo. La disciplina, muchachos, es importante. Escúchenlo de una profesional, ¿no, Fiona? Bueno, tú dices que no eres tan disciplinada. Me cuesta trabajo creerlo. Has de ser no disciplinada para esos detallitos simples de la vida, yo creo. Pero para lo importante has de ser bien, 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 bien disciplinada. Más o menos. Bueno, pues... Ajá. No sean disciplinados entonces, muchachos, olviden todo esto. No, claro que sí. Todos podemos llegar por distintos caminos al mismo punto. En lo personal, pienso yo que la disciplina es importante, no lo sé, habrá ejemplos distintos, pero bueno, aquí lo importante es ver cómo has ido progresando. Entonces, después del juego, pasaste a la onda de organizar torneos. ¿Cómo fue esta experiencia?